¿En qué parque del mundo puedes venir a ver animales gratis? Como $3. Miren al caimán aquí al lado. Mírenle los colores de la cabeza. Hola people, bienvenidos a un nuevo video. Y en el video de hoy vamos a recorrer el Parque Francisco de Miranda, o mejor conocido como el Parque del Este. Como ven, esa es una de las tantas cosas que se encuentran en el Parque del Este. Un barco, el barco Leander, que tuvo como propósito ir a Norteamérica en proceso de liberación. Francisco Miranda fue un militar y otra vez nombramos a Francisco Miranda. De hecho, el parque se llama en honor a él. Y está el barco de él que pronto veremos. El barco que está en el parque es una réplica, no es el barco en sí, porque el barco Leander se hundió. También Francisco Miranda tiene su nombre tallado en el Arco del Triunfo en París. De hecho, estoy en la estación del metro Miranda. Como ven, bonito todo. Acompáñenme a el Parque Francisco Miranda, que está arriba. Y bueno, ya que salí de la estación del metro, tengo el parque al frente. O bien, también pueden salir aquí, de este lado, pero yo salí de este lado porque iba a comprar algo. Pero bueno, entonces vamos al parque, vamos a ver todo bacano, vamos a ver los animales. Acompáñenme en esta aventura, vamos. Bienvenidos al Parque del Este. Parque del Este es como conocen el Parque Central de Estados Unidos en Nueva York. Es algo similar, pero en Caracas. Además tenemos el imponente Ávila allá. Eso es muy curioso aquí en Caracas, que en cualquier parte de Caracas puede ver el Ávila. Bello. Allá hay una zona acústica, eso es una concha acústica, donde bailan bailoterapia. A veces hacen eventos que vienen artistas. Y normal, también hay puestos de comida, puedes comer, también puedes venir aquí a recrearte. El parque cuenta con bastante fauna y flora. Miren, un araguaney, el árbol nacional del país. Miren, otro araguaney allá. Bueno, por ejemplo, yo y mi camarógrafo vinimos a ver los animales y vamos a jugar fútbol también, obvio, ¿no? Porque al parque se viene a jugar fútbol y a desestresarse. Aquí nadie se aburre. El que se aburre aquí es porque quiere. No sé bailar, vámonos, corte. El parque también cuenta con jardines en la entrada del parque, literalmente. Nos vamos a adentrar más hacia allá. El parque tiene dos partes. Se encuentran los animales, el barco y otras cosas más. Creo que también hay una cancha de fútbol, pero continuemos. Todos lados hay árboles. Y el parque es demasiado natural. Entonces nos adentraremos más hacia allá. Daremos la vuelta al parque. Porque como les dije, el parque cuenta con dos zonas. Del otro lado del parque está pasando un puente. Y ahí hay una vista espectacular. Hay aviones y a veces hacen eventos. También en esta zona, por aquellos lados, por allá, se encuentran lo que son los animales. Hay cocodrilos, caimanes, otros animales bien bonitos. Hay un terrario. Vamos a ver si vamos. Acompáñenme. Bueno, people, aquí viene la gente rara a hacer estupideces. Miren, están vestidos de verdes. No, mentira, no. Ellos son, creo que campistas, así como esos de Estados Unidos que venden galletas. Bueno, tal cual aquí. Son cosas recreativas que hacen en el parque. Pero ven, bastante chévere. Una cancha de básquet, cancha de tenis y también cancha de fútbol sala. También el parque tiene una cancha de fútbol que la usa un equipo de fútbol para practicar, si no estoy mal. Pero eso más adelante, llegando a la altura de la Carlota. El parque tiene cancha de pádel que se ha hecho demasiado famosa aquí en Venezuela, que ya la gente está demasiado aburrida. Por ejemplo, yo nunca he jugado pádel, pero ese deporte no debería ser deporte porque mejor es el tenis. Siempre será mejor el tenis. Está el edificio este que está aquí, que es como cuadradito. Es bastante famoso aquí en Caracas porque, mírenlo, es un cubo. Esto solo es el inicio del parque. Imagínense lo que hay más para allá. Imagínenselo. Es mucho. Miren esa vista nomás. Miren eso. Una de las cosas que pueden hacer en Caracas es venir para acá. Ponen allá una sábana y listo. Un picnic en Venezuela. Qué cosa más romántica que eso. Viene, trae sus pepitos, su gaseosa, sus refrescos, como le quieran llamar, y se sientan ahí al aire libre y tienen una cita romántica. Qué más lindo que eso en este parque. Quiero decirles que voy a grabar un video subiendo al Ávila con mi panel camarógrafo. Continuemos, que apenas estamos
en el inicio del parque, porque el parque es inmenso. El parque fue construido en 1961, fue inaugurado en ese entonces, pero es bastante bello, una zona de Caracas diferente. Viene todo tipo de personas, niños, adultos mayores a correr, a trotar, venden comida, venden de todo. El parque también tiene baños públicos, bastante bonito, allá. Parque para que los niños jueguen, todo chévere, todo bacano. Y bueno, nos vemos. Bueno, cambio de planes. Vamos a ir a donde están los animales, los pajaritos bonitos, la guacamaya, los loros. Hay un águila arpía, creo que todavía está. Vamos a ir. Vamos. Tomamos un atajo por allá y salimos así. Y después vamos así. Bueno, ustedes me entenderán. Ahí les un tucán bello. Miren este está más bello. Miren el pico. A mí lo que no me gusta de los parques así donde tienen los animales encerrados es que los tienen encerrados y, o sea, le dan comida, le dan todas sus vacunas, todo, pero no es lo mismo tenerlos encerrados que estén en su hábitat, obvio, ¿no? Yo siempre optaré porque estén en su hábitat. Pero están bastante bonitos. Una lechuza, gente, una lechuza. La vez que yo vine al parque aquí, no habían pájaros, no habían aves. Allá creo que está el águila arpía que les mencionaba, vamos a ir. Un águila bastante bonita, pero apenas hay dos. ¡Wow! Miren cómo abre la boca. Bof, los colores de esa ave están hermosos. Se parecen a mi jefe. Mírenle los colores de la cabeza. La cabeza pelada. Mírenle los colores. Está bastante bonito. Un halcón bonito, bello. Donde creo que estaba el águila arpía. Mírenla, mírenla. Miren esa belleza de ave. Aquí antes situaba un águila arpía, pero la cambiaron y dice que es una arrulla coronada. Mírenla nada más. Los animales son tan hermosos, pero no son para estar en este tipo de lugares. Ojo, no pagué para venir a ver estos animales, no pagué. La entrada al parque es gratuita. La entrada al parque es totalmente gratuita y tú puedes venir, entras, listo. Traes tu comidita y vienes a ver los animales. Ah, las guacamayas. Lo más bonito de Caracas. Te paras a las 7 de la mañana y lo primero que vas a ver así en el cielo y vas a escuchar las guacamayas. En la mañana y en la tarde. Claro, ¿no? Y tenemos el imponente Ávila. ¿Cómo no va a haber tan hermosas aves? De todas las aves, esta es mi favorita, la verdad. Y es muy bonito apreciarlas todos los días. En la mañana y en la noche. Es bastante bonito esa experiencia de apreciarlas y de escucharlas. Y hay una anaconda, pero una anaconda gigante. Pero siempre hay un pero. Ella se esconde y nunca se deja ver. Si se dejara ver fuera chévere, pero no la podemos ver. Miren que tienen hasta pullas ahí, como para que nadie se baje. Y el parque es bastante diverso. Tiene de todo un poco. Y como ven, el parque está bastante bonito, bastante cuidado, tiene de todo un poco. Yo digo que esto sería como bastante bonito para venir en familia también. Y con tu pareja, claro. Dime tú, ¿en qué parque del mundo puedes venir a ver animales gratis? ¿En qué parque del mundo? Díganme uno. Y de paso tiene cancha de fútbol, cancha de básquet. Como vieron anteriormente, cancha de todo tipo de cosas. Y miren el caimán aquí al lado. Miren cómo abre la boca ese animal. Una mordida de ese animal y te mueres. Pero lo que pasa es que a ellos les encanta el sol. Entonces está agarrando sol y está durmiendo. Es gigante. Según que en la Florida, Estados Unidos, los caimanes son una plaga. Eso he escuchado. No sé qué tan cierto sea, pero he escuchado que los caimanes son una plaga allá. Y los agarran para tenerlos resguardados porque hay demasiados. Aquí está el terrario. Vamos a ver si me coloco una serpiente en el cuello, por más miedo que tenga. Pero vamos a ver el costo primero. Tortugas en el terrario. La entrada cuesta 108 bolívares. Son como $3. Mira, buena serpiente. Qué bonita. ¿Qué serpiente es? Boa constrictor o veneno. Ah, esa es la que se come uno completo. No, en realidad aquí en Venezuela quienes sí lo pueden hacer son las anacondas. Ellas normalmente llegan. ¿Tiene veneno? No.
llegan a medir 2 metros, 2 metros y medio, pero las anacondas pueden llegar a medir 5, incluso hasta 8 metros. Ay, En África y Asia serían las pitones, llegando a medir 8 metros. ay, qué bonita. Y esta muda la piel también, ¿cierto? Todas las serpientes mudan de piel en la medida que van creciendo. ¿Cuántos años tiene? Saber en edad en la mayoría de los reptiles es muy difícil, ya que ellos van creciendo dependiendo de la alimentación y del hábitat donde ellos se desenvuelven. Por ejemplo, puedes ver, ella puede tener 10 años y tener este tamaño, como pueden haber unas de 2 años mucho más grandes. Ah, está bonita. Entonces, como que saber la edad es algo difícil. Bueno, aquí estoy en el parque. Miren las serpientes, qué bonita. Bro, me tomé una foto con una serpiente, qué loco. Pero está, sí, tiene la piel toda rara. Tiene la piel bastante bonita. Por eso es que hacen botas con ellas. Hay otra serpiente. Un sapo. Un sapo. Y bastante, otra serpiente. Y más serpientes. Aunque no veo la serpiente que es como que azul. Miren esas escamas. Parece un dragón. Una cascabel común. Ah, esa es la que hace. Y un mini caimán. Como ven, el parque también cuenta con felinos. Y vamos a mostrar el barco, por último. El barco Leander. Allá vamos. Bueno, muchachos, ese es el barco. La señora dijo que era un museo y tiene camitas por dentro, como era anteriormente. Y hay como unos barquitos para que vengas con tu familia y pedalen, así como está el niño allá de Spider-Man disfrazado. El museo está allá, bastante bonito, bastante. Y los barquitos, dato. El barco vale $2, 72 bolívares. Y eso vale como 3, 4 dólares más o menos. Espero les esté gustando el video, suscríbanse. Gente linda, gente bella. Miren la impresionante vista que tengo aquí con el Ávila. Está haciendo un sol que quema. Este es el punto más alto del Ávila, no se puede apreciar bien, pero es creo que el punto más alto del Ávila. Y para allá tenemos los barquitos. Y de este lado tenemos el barco. Y a este lado tenemos al Hotel Humboldt, el hotel más caro de Venezuela y el más lujoso también. Imagínate vivir en las nubes. También, otra cosa, el barco. Yo no sé cómo hacía en ese entonces, pero imagínate dormir abajo, en la parte de abajo del barco, en hamacas. Debe ser los que sufren de claustrofobia, imagino que les debe estar totalmente mal. Y también en ese tipo de barcos son de más o menos el año 1700, más o menos. Y en esos barcos, transportaban a los esclavos. Algunos también, algunos esclavos se metían en estos barcos a escondidas y iban en la parte de abajo, donde está la parte blanca, para emigrar de esos países donde los tenían esclavizados a otros países. Ya que en ese entonces saben que la esclavitud era muy normal en ese entonces, la venta de esclavos, la venta de negros y todo eso. Entonces miren el barco, una belleza. Como les comenté, el barco es una réplica, no es el barco original. Estoy encima de una avenida. Bueno, miren, ahí está la autopista. Y aquí abajo pasa la carretera. La que pasa allá, pasa aquí. Y termina allá. Allá está el aeropuerto La Carlota. Allá. Miren lo bello que es Caracas. Y esto es Venezuela. Cada día me sorprendo más por lo hermoso que es este país. Sin palabras para describir todo lo hermoso que hay en este país. Y atrás mío tengo una obra de Jesús Soto. Está haciendo demasiado sol. Demasiado. Estoy que me quemo. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. No olviden dejar su like. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.